Bueno, muy buenos días. Bueno, vamos a partir inmediatamente leyendo el comunicado y luego, bueno, lo mismo de siempre, recibir preguntas de ustedes. Bueno, ahora voy a decir una cosa que es muy importante. Tenemos una nueva integrante del grupo de política monetaria, que es Verónica Mías, profesora del Instituto de Economía de la Universidad Católica. Así que estamos muy contentos con la participación de Verónica en esta primera instancia. Así que muy bienvenida. Por fin pudieron sacar a Gonzalo. Muy bienvenida. Además que nos hace ser un poquito más diversificados. Estábamos demasiado concentrados en un sector. No solamente desde el punto de vista de que todos éramos alumnos de la Chile, creo, ¿no? ¿Sí? Claro, y además, bueno, lo más importante, que tenemos un miembro mujer, que es muy importante. Así que, muy bienvenida. Perdonen que me haya tomado esa instancia, pero quería remarcarlo ante ustedes. Bien, el comunicado. El escenario internacional sigue siendo positivo, mostrando mayores niveles de crecimiento en las economías desarrolladas, un buen desempeño bursátil y aumentos en el precio de los commodities, algo que ocurre con mayor intensidad en el caso del cobre. Lo anterior, junto con tasas de interés internacionales que se mantienen estables en niveles aún bajos históricamente, contribuye a generar un escenario externo favorable para Chile, con mejores perspectivas de crecimiento en el corto plazo. Este entorno más positivo se ha visto reforzado por un mercado laboral algo más dinámico, reflejado tanto en una menor tasa de desocupación como en un repunte en el empleo asalariado. Con todo, se ha producido una modificación en las expectativas de la actividad interna, revisándose por primera vez al alza la proyección de crecimiento para el año en curso. Adicionalmente, la inflación en los últimos meses se ha situado por debajo de la meta del Banco Central, aunque en el horizonte de proyección sigue anclada en torno al objetivo de la autoridad monetaria. En este contexto, el Grupo de Política Monetaria, con un voto de minoría, recomienda mantener la tasa de política monetaria en 2,5% anual en espera de nuevos antecedentes. Y ahora vamos al desarrollo. A nivel internacional, en agosto del 2017, el precio del cobre acumulaba un alza anual de 36,2%, alcanzando en la actualidad un precio de casi $3 la libra. El precio del petróleo, por su parte, se ha mantenido en el año con una tendencia menos acentuada al alza, registrando actualmente un precio de $53,3 por barril. En cuanto a los costos de financiamiento externo, los bonos del Tesoro de Estados Unidos se encontraban en agosto transándose a tasas del 2,21% anual, más bajas que en meses anteriores. A nivel interno, el IMASEC de julio se expandió en un 2,8% en 12 meses, por sobre lo esperado por las expectativas económicas. El IMASEC minero mostró un crecimiento de 5% anual, en tanto que el IMASEC no minero tuvo una expansión anual de 0,2%. Para el mes de agosto, las expectativas económicas anticipan un crecimiento del IMASEC de 2%. Por su parte, en el ámbito de las expectativas, se verifica que estas, si bien van al alza, continúan situándose en un terreno pesimista. En efecto, el IPEC se ubicó en 41,1 puntos en agosto, algo por sobre lo mostrado en los meses previos de 2017, principalmente arrastrado por un alza en las expectativas de consumo de artículos para el hogar. Por su parte, el INSE también aumentó a 43,2 en agosto, luego de sucesivas bajas en meses anteriores. Sin embargo, solo los sectores comercio y minería se sitúan en terreno optimista. Los indicadores de ventas e importaciones de bienes de consumo durable y no durable en general han mostrado un crecimiento relevante desde fines del año 2016, aunque la inversión doméstica no muestra señales claras de recuperación. En efecto, en la actualidad las importaciones de bienes de capital no crecen y el sector construcción continúa deprimido. La tasa de desempleo a nivel nacional se ubicó en 6,9% en julio, una reducción de 0,2% respecto de igual mes del año pasado. En meses recientes, el crecimiento del empleo volvió a retomar fuerza, situándose en un crecimiento anual de 2,2%, cifras que no se observaban desde septiembre del año 2015. En agosto, la variación mensual del IPC fue de 0,2%, superando en 0,1% las expectativas que tenía el mercado. La inflación anual se ubicó en 1,9%, bajo la meta del Banco Central, mientras que los indicadores subyacentes se han situado en niveles similares a los de la inflación efectiva. IPCX 1,9%, IPCX1 1,9% y IPC-SAE 1,8%. La inflación anual de bienes no transables se mantuvo en agosto en 3,3%, mientras que la inflación anual de transables ha continuado cayendo desde un 2% en abril pasado hasta alcanzar
un 0,7% en agosto, en parte producto de la apreciación de nuestra moneda local, que acumula un 4% de apreciación desde mayo a la fecha. Por su parte, las expectativas económicas respecto a la inflación se sitúan en un 2,7% a 12 meses y en 3% a 24 meses. El mercado espera una inflación mensual de 0,3% en septiembre y terminar el año con una inflación anual de 2,3%. Respecto a la política monetaria, encuestas recientes indican que se espera una mantención de la TPM en los próximos meses, de modo que a fines de año terminaría en 2,5%. En este contexto, el GPM, por voto de mayoría, recomienda mantener la tasa de política monetaria, dejándolo en 2,5% y con un sesgo neutral, a la espera de nuevos antecedentes respecto al comportamiento de las variables macroeconómicas relevantes. Sí está. ¿Cómo? ¿Cuánto es? En torno al 3%. Puede ser, pero pensamos que, por lo menos yo, voy a hablar por mí, digamos, pensamos que eso no lleva realmente a una revisión de la política monetaria, quizás en una desviación, sí, es cierto, en general, normalmente lo que se ve es que, esas expectativas están ancladas casi persistentemente en 3%. Ahora, sí, es una leve reducción. Hay que ver cuán persistente es esa reducción. Yo todavía no podría, digamos, generar tomar una decisión respecto de esa variable, si esto es un efecto puntual o no. Yo diría que hay que ver ese número, es cierto, Lina, pero no tomaría decisiones respecto de un punto puntual, de una observación puntual. ¿Mm? ¿Quién es el voto disidente? Yo creo que habría que preguntarle a él, pero no sé si alguien quiere... No está Guillermo, así que hay que preguntarle a Guillermo Leforte, él es el voto disidente, y bueno, no podemos dar sus argumentos. Ustedes en todo caso han escuchado los argumentos de Guillermo en reuniones anteriores y más o menos conocen su postura. Respecto del eventual desanclaje de expectativas en el horizonte meta, efectivamente están algo por debajo. Pero yo tomaría ese dato con prudencia, con cuidado. Yo quiero recordar que en el escenario opuesto, cuando la inflación estuvo por sobre el techo del rango meta, en el techo o sobre el techo por 28 meses consecutivos, las inflaciones siempre estuvieron ancladas en 3%. Y ese fue un argumento para la autoridad para decir de que no había que actuar con más fuerza en materia de ajuste monetario. Yo creo que es importante tener una actitud simétrica en esta oportunidad. Hemos tenido un ajuste a la baja en el tipo de cambio y eso tiene un efecto transitorio a la baja en el nivel inflacionario. Yo concuerdo con lo que dice Carlos, hay que observar en el tiempo cómo se van ajustando esas expectativas. Y además agregar de que en esta oportunidad la apreciación del peso es principalmente respecto del dólar, pero no respecto de una canasta amplia de moneda. O sea, los productos que vienen de Europa, de China, de Corea, de Japón, no se han abaratado en la proporción que se ha apreciado el peso, porque al unísono esas monedas también se han apreciado respecto al dólar. Entonces, el efecto deflacionario de esta caída del tipo de cambio es más acotado que en otras oportunidades, y es importante tener eso en cuenta. Y por último, la inflación de los no transables, que obedece más bien a las brechas internas, que es el argumento que siempre se da para propiciar bajas adicionales en la tasa, se mantiene sobre el centro del rango meta. La inflación de los no transables está en 3,3%, y las holguras de capacidad, si bien es cierto existen, se han revisado a la baja porque el crecimiento potencial está revisado también a la baja. Entonces, me parece que es prudente esperar tener más información respecto de las expectativas inflacionarias antes de sacar conclusiones muy definitivas sobre eso. Sí, yo complementaría eso, Lina, pensando en que además, ¿qué ha ocurrido con la trayectoria? Solo para complementar lo anterior, porque hace un par de meses atrás empezó a generar este ambiente más bien pro bajar la tasa. ¿No es cierto? Hemos tenido en los últimos meses, hay algunos economistas como José Gregorio, entre otros, también el consejero Pablo García, explícitamente en algunas entrevistas,
fue bien claro planteando su postura más bien pro bajar la tasa. Yo recuerdo una entrevista hace 30 días atrás en la que decía, si la tasa cuando uno la baja 25 puntos base no tiene mucho efecto, cuando algunos le argumentaban, pues si las tasas de mercado ya están bajas y lo que importan son las de largo plazo, él dijo, bueno, si bajarla a 25 puntos base no tiene mucho efecto, entonces hay que bajarla a 50 puntos base. O sea, estoy citándolo. Entonces, hubo un ambiente durante los últimos 4 o 5 meses, estoy pensando en términos generales, más bien, creo yo, que venía de contrario a lo que había ocurrido antes. Antes se había fijado esta idea, ¿no es cierto?, de que el tipo de cambio iba a subir, el IPOM se estaba haciendo con $1 en 710, veníamos con el temor de los 2 años previos con la inflación sobre 5 sostenidamente. Entonces todos hablaban de tasas fijas o para arriba, Estados Unidos va a normalizar las tasas rápido, etcétera. Y de repente la cosa se dio vuelta y empezamos a hablar de una economía que estaba en su 4º año de gobierno con la tasa de crecimiento más baja, inflación que empezó a ir para abajo, dólar que empezó a ir para abajo, y por lo tanto condiciones más favorables para bajar tasas, y se produjo esa discusión. Bueno, esa discusión que estuvo sesgada a favor de bajar tasas, en las últimas semanas se ha ido dando un poquito vuelta de nuevo para el otro lado. Yo solo estoy planteando el tema de la trayectoria. Y el IPOM último, que acabamos de conocer, más bien tiene un discurso pro mantener tasas. Sí. Contrario a lo que se había estado conversando en los meses previos. Entonces, yo estoy un poquito, estoy simplemente, por eso digo, a mayor abundamiento, como dicen los abogados. Yo creo que estamos en un escenario en el cual estamos como girando, hay elementos para arriba y para abajo. Guillermo tiene una postura más bien a favor de bajar tasas, con la discusión de las brechas, lo que decía recién Tomás, y yo creo que hay espacio razonable para inclinarse en esa dirección, pero también creo que lo hay para mantenerse cuando la autoridad monetaria te dice, mira, hace apenas 2 semanas atrás, con antecedentes que nadie más tiene, creemos que ya llegamos al piso y de aquí para adelante probablemente la cosa no va a cambiar y si algo cambia va a subir. Entonces, es un escenario un poquito más, creo yo, más desordenado, más incierto en términos de la dirección que puede tomar. Por eso yo incluso no me atrevería a poner un sesgo en una dirección u otra hoy. ¿Ah? Y eso es lo que yo, al menos por mi lado, creo que traté de capturar en el texto. En ese sentido, ¿qué es lo que puede estar cambiando a lo mejor en el mercado, también viendo la encuesta de expectativas económicas que ya se está como volcando hacia el mantener tasas? Bueno, yo creo que en el margen estamos viendo un mercado laboral algo más dinámico y eso significa que pueden haber un poquito más de tensión interna respecto a la inflación, algo más, no digo que demasiado. Lo otro es que los factores transitorios que han llevado a la inflación a niveles más altos, es decir, a más bajos, perdón, yo creo que se van a revertir, o sea, se están revirtiendo en parte. Sabemos que el tipo de cambio es esencialmente volátil. Hemos tenido, desde el punto de vista de la inflación, la buena suerte que hemos visto una apreciación que influye en la inflación de transables, pero bueno, el escenario internacional siempre nos puede parar sorpresas y el tipo de cambio puede revertirse en su comportamiento. Y por otro lado, lo que hemos visto es que también ha tendido a desaparecer elementos transitorios negativos en la inflación que viene de la fruta. Entonces, si uno ve también el tema de la inflación, es probable que varios de esos elementos transitorios que han estado pegando estén hoy día un poquito desapareciendo. Por lo tanto, yo diría que junto con lo que se mencionó por parte de Tomás y de Rafael, yo creo que hay menos espacio de lo que se pensaba hace un tiempo atrás respecto de poder seguir haciendo una política monetaria cada vez más expansiva. Las brechas de actividad no son tan altas como se creía recientemente, porque se han revisado a la baja, de hecho el producto potencial. Y por otro lado, el mercado laboral con el aumento del empleo asalariado y un poquito más dinamismo, y por otro lado también la inflación de no transables, que refleja también algo de lo que pasa con la actividad interna, hacen ser un poquito más cautos en ese ámbito, pienso yo, y el mercado yo creo que lo está de alguna manera internalizando así. A ver, el tipo de cambio real, como bien se dice, está determinado por factores reales. Yo creo que hay efectivamente un escenario, bueno, primero el precio del cobre,
que ha crecido bastante y los términos de intercambio en Chile también se ha visto favorecido por un aumento en los términos de intercambio. Es decir, las condiciones externas en general en Chile han mejorado y eso naturalmente hace que la moneda local tienda a apreciarse realmente. Ahora, yo pienso que el Banco Central no tiene un rol en ejercer, digamos, influencia directa en el tipo de cambio real. Me parece que el Banco Central lo que tiene que hacer es trabajar en la dirección de mantener una política monetaria que permita una inflación baja y estable sin incidir en forma demasiado brusca en la actividad económica. Pero el tipo de cambio real yo creo que es reflejo básicamente de lo que está ocurriendo con el escenario internacional de Chile y es natural que en parte se haya apreciado. Ahora, uno podría discutir la significancia de esa apreciación, a lo mejor es demasiado brusca, pero a mí me parece que el sistema imperante de política monetaria autónoma del Banco Central con tipo de cambio libre es un sistema que ha operado bien y no veo hoy día ninguna instancia que requiera cambiar ese tipo de política. Es decir, no veo que el Banco Central tenga que hacer ninguna intervención en ese ámbito. Un comentario sobre el tipo de cambio real es que efectivamente, sobre todo cuando uno mira el tipo de cambio real, que se preocupa de reasignar recursos entre los distintos sectores de la economía, es difícil pensar que el instrumento de política monetaria pueda tener efectos sobre el tipo de cambio real en el mediano y largo plazo. Es decir, pensar que la política monetaria puede afectar el tipo de cambio real no es algo que sea muy... que esté en la línea en uno piensa que lo que puede hacer o no puede hacer la política monetaria. Y en ese sentido yo también creo que el Banco Central no tiene un rol en intervenir el tipo de cambio real e incluso al intervenir el tipo de cambio nominal solamente lo puede hacer ante situaciones muy excepcionales y cuando realmente haya un ensimismamiento excesivo que esté generando problemas e incertidumbre en los mercados. Pero si no, la política monetaria no debiera preocuparse debiera mirarla, por supuesto, pero no debiera tener como objetivo tratar de afectar el tipo de cambio real de mediano y largo plazo. Sí, yo me sumo a lo que dice Verónica y celebro lo que dice en realidad porque creo que es importante. Se produce muchas veces confusión. Yo creo que es interesante conocer el nivel del tipo de cambio real como una referencia para saber un elemento más si es que el tipo de cambio observado o nominal puede estar o no muy desalineado respecto a los fundamentos de la economía. Pero la historia muestra que el tipo de cambio real tiene una varianza enorme, está siempre saltando en forma muy significativa. Ese promedio es el promedio de una variedad de números muy altos, muy bajos, siempre está cambiando. El tipo de cambio real es una resultante y no es manejable por la autoridad. Y cuando la autoridad voluntaristamente intenta manejar el tipo de cambio y eso va en contra de los fundamentos, eso puede traducirse muchas veces en más inflación simplemente, que es un tema que se ha discutido en otros momentos. Entonces, bueno, es una referencia. Efectivamente, el tipo de cambio está hoy día del orden de 4% por debajo, en términos reales, del promedio histórico de los últimos 10 años. Pero los términos de intercambio, que es una contraparte interesante porque también es real, están más por sobre el promedio de los últimos 10 años, del orden de el 10%, si es que uno hiciera una estimación del tipo de cambio real hoy día con este precio del cobre respecto a un promedio de los últimos 10 años. Entonces, hay también una cierta simetría. Si están los términos de intercambio tanto mejor que el promedio histórico, bueno, también hay espacio para que el tipo de cambio real, o dicho de otra forma, para que el peso chileno se aprecie respecto del promedio histórico. Yo creo, perdona, además yo creo que la experiencia histórica nuestra con intervenciones del Banco Central sistemáticas no han sido buenas. Es decir, invita, bueno, a desalineamientos, digamos, en el ámbito de la inflación, pero además invita eventualmente también a ataques especulativos que son bastante costosos, ya sea en favor o en contra de la moneda local. Yo creo que en Chile hemos vivido desde el año 99 con un sistema de tipo de cambio libre, con algunas intervenciones excepcionales del Banco Central, pero no veo hoy día esa necesidad de intervención excepcional. Es lógico que el tipo de cambio real, como un precio relativo importante de la economía, tenga variaciones, experimenta volatilidad. Y eso es parte del desempeño de una variable clave en la economía que es el tipo de cambio real. Por lo tanto, coincido con mis colegas en ese ámbito. Yo recuerdo que, porque de hecho el que el Banco Central, recuerdo también algunos discursos de Rodrigo Vergara cuando era presidente del Banco Central, en que insistía mucho en sus láminas
que el tipo de cambio es una variable, ¿no es cierto?, que se determina en el mercado, que eso, sobre todo la real, digamos, pero que eso no significaba que no se guardaba el Banco Central la posibilidad de, en situaciones excepcionales, como dijiste tú, intervenir. Y recuerdo que cuando ¿te acuerdan que el tipo de cambio nominal tuvo en 450, 440, alguna cosa así, ¿no? Esto debe haber sido antes de la crisis del 2008, en 440, y se intervino. En ese tiempo estaba José Gregorio de presidente, y hubo una intervención ahí puntual. El número que se usaba en aquel entonces era, con respecto al tipo de cambio real, era una caída de 10%, o sea, pero era un número de mercado, ¿ah? Te lo digo por si después quieres investigar. 10 para arriba o 10 para abajo, una banda que no estaba definida y que el Banco Central nunca mencionó. Pero cuando ya estaba 10% por debajo, se empezaba a hablar de esto. Cuando estaba 10% por arriba, se empezaba a hablar de eso también. Hoy día, ¿hasta cuánto dijiste, Tomás? 4%, ¿no? 4. Bueno, el precio del cobre tiene un rol importante. De hecho, todos los commodities han aumentado en el último tiempo de precio, pero el que más ha aumentado, o por lo menos en términos de lo que es relevante para los términos de intercambio chilenos, es el precio del cobre en relación al precio del petróleo, mucho más. Eso obviamente hace que el país, bueno, le ingresen más divisas, y cuando el mercado recibe más divisas, bueno, naturalmente el tipo de cambio tiende a apreciarse. Ese es un elemento. Lo otro es que efectivamente, como se dice en el comunicado y como lo hemos manifestado, el escenario internacional sigue siendo bastante favorable. Digamos, las economías más desarrolladas siguen creciendo y eso tira el carro, digamos, también de las exportaciones. Por otro lado, yo diría que en términos también de la entrada a capitales, se visualiza, por otro lado, una menor aversión al riesgo. Por lo tanto, los inversionistas internacionales también están entrando capitales a las economías como las nuestras. Y eso también ayuda en parte a que el tipo de cambio nominal y real se aprecie. Yo discrepo de que el peso se haya apreciado más que otros países exportadores. Depende del periodo de tiempo que tú tomes. El peso se apreció en forma retrasada respecto de otras monedas. Por ejemplo, el dólar australiano se apreció mucho antes que el peso, ¿eh? Y si tú tomas un periodo más largo, eso no es así. Y es más, comentábamos en la reunión que si tú tomas el dólar index, que es frente a una canasta amplia de monedas a nivel global desde diciembre del año pasado, elección de Trump, etcétera, el dólar se ha depreciado casi un 10% a nivel global respecto a esa canasta amplia de monedas. En ese mismo lapso, el peso chileno se ha apreciado algo más de 7%. O sea, el peso se ha apreciado menos que el promedio del resto de las monedas respecto del dólar. En circunstancias que, como decía Carlos, Chile ha sido particularmente favorecido en el último tiempo con el alza en el precio del cobre. Entonces, ojo con eso, ¿eh? Yo diría que estamos por debajo del promedio de las otras monedas en términos de apreciación en relación al dólar. Consultarle sobre crecimiento, expectativas de crecimiento. Vemos, usted también lo dice en el comunicado, que se ha revisado al alza la proyección para este año, las expectativas para el próximo y el que sigue. ¿Qué podría estar pasando a lo mejor que hay mejores condiciones, sobre todo considerando que al menos en el BOM vemos que se corrige aún más a la baja el tema de la inflación? Bueno, en parte, nosotros somos una economía abierta, donde lo que pasa en el resto del mundo es súper relevante, y lo que se ve en un escenario internacional bastante más favorable de lo que se veía quizás en meses más recientes. Yo creo que en una buena parte ese escenario internacional más favorable, yo creo que está reflejado en mejores expectativas de crecimiento en el corto plazo, porque hay que distinguir las expectativas de crecimiento de largo plazo. Esas sí que están determinadas por aumento de la capacidad productiva, determinada por la inversión, por aumento de la productividad, capital humano, etcétera, etcétera. De hecho, hay una contradicción en ese sentido respecto de que efectivamente el PIB tendencial o potencial, el mismo Banco Central lo revisaba a la baja. Entonces, una cosa es el crecimiento económico más bien cíclico, que obedece a factores cíclicos, y otra cosa es el crecimiento del producto potencial. Ese ha venido a la baja, y es otra la discusión, digamos, si uno mira el tema de un horizonte temporal, digamos, más amplio, donde efectivamente el crecimiento potencial es más relevante.
Entonces, aquí lo que está quizás de por medio son los factores cíclicos. Además, tenemos una política monetaria bastante expansiva, aunque algunos quisieran hacerla aún más expansiva, pero en términos históricos tenemos una política monetaria bastante expansiva. Y el ciclo económico internacional yo creo que es favorable. Ahora, eso probablemente va a afectar también bastante lo que sea el crecimiento económico el próximo año. A ver, yo primero quería hacer una distinción. Yo creo que en el segundo semestre de este año, o lo que queda de este año, vamos a ver mejores números, pero más por un efecto estadístico que por una recuperación real. Yo de verdad creo que en los próximos meses no vamos a ver que la economía se dinamice efectivamente, sino que vamos a ver números en 12 meses mejores, porque la base de comparación, sobre todo el cuarto trimestre del año pasado, es particularmente mala. En el próximo año sí creo que va a haber un repunte, y creo que ese repunte es la combinación de varios factores. Uno de ellos es un escenario externo objetivamente mejor, en términos de mayor dinamismo en el crecimiento económico, mayor crecimiento de los socios comerciales, mejores términos de intercambio. El efecto de los términos de intercambio sobre la economía es relevante, es una mejoría en el ingreso de la economía. Y esa mejoría en el ingreso valida también, ¿cierto?, un aumento mayor en el consumo y en la inversión. Pero también hay un efecto expectativa, sin duda, frente al ciclo político. A mí no me cabe ninguna duda de que el mercado está internalizando que un triunfo de la centro-derecha va a poner como prioridad nuevamente el crecimiento económico dentro de la agenda del próximo gobierno. Y que, siendo consistente con ese discurso, bueno, se van a tomar acciones o se van a dar señales desde el punto de vista de la autoridad conducentes a generar un mejor clima para la inversión. Efectivamente el Banco Central nuevamente reconoce que este año va a caer, la inversión va a ser el cuarto año consecutivo, pero a partir del próximo muestra una recuperación. Entonces, convergen varias cosas, y finalmente una suerte de círculo virtuoso también. Cuando mejoran las expectativas, bueno, se mejoran también las decisiones de inversión, de empleo, eso genera un efecto positivo sobre el ingreso y sobre el consumo y la inversión nuevamente. Eso es lo que está detrás, es un mix de elementos, externos e internos, creo yo. No, a ver, déjame, a ver, lo que pasa es que no nos vamos a poner de acuerdo en si esto es 20%, 80%, pero sí yo quiero insistir en por qué la desaceleración es fundamentalmente, en mi opinión, resultado de elementos internos, y el vaso medio lleno es que si eso es así, cuando esos elementos internos se resuelven, la desaceleración termina, ¿no es cierto? Si tú ves lo que pasó con la inversión es muy volátil en general. Si uno ve la historia de la inversión tiene fluctuaciones que pueden superar con facilidad los 2 dígitos. Hemos tenido periodos con inversión creciendo sobre 20% y cayendo 20%. Si uno va, por ejemplo, a lo que pasó en el 99 y el 2008, por agarrar 2 años con crisis internacional. De verdad, crisis en los datos, no en el discurso oficial. En ambos casos la inversión cayó seguro, ya no me acuerdo el número exacto, pero debe haber caído en torno al 15, 20% el 99 y el 2008, 2009, por ahí. Sin embargo, también en ambas ocasiones la inversión después rebotó. Lo que ha sido anómalo durante estos 4 años, lo acaba de decir Tomás, no es que la inversión haya caído, que está cayendo y se espera, como decía Verónica, que caiga 1,6 este año, nuevamente. Lo anómalo es que ha caído de manera bastante generalizada, no con la misma fuerza en minería y el resto, eso lo sabemos, pero también se ajustó con fuerza. Las pocas cifras que hay para inversión no minera muestran un ajuste casi a la mitad hasta el 2015 de la inversión. No sabemos lo que ha pasado después porque los datos no están. Entonces, lo anómalo ha sido una caída generalizada o una desaceleración o un ajuste, para que no me... porque hay sectores, un ajuste generalizado, y aquí viene lo importante, y sostenido. 4 años con inversión no creciendo, porque no es lo mismo caer 15 que caer 1, yo entiendo eso, pero 4 años con inversión no creciendo, no habíamos tenido desde que tenemos cifras oficiales. Hasta el año pasado, que ya cayó, son 3 seguidos, y eso no había pasado, 3 seguidos desde el 71-73, 71-72-73. O sea, recordemos el contexto en el que sucedió. 3 años de inversión cayendo. Cayó mucho más, pero 3 años seguidos. El 99 y el 2008 la inversión no cayó 3 años seguidos.
Ahora el Banco Central nos dice que este va a ser un cuarto año. Dado que es un cuarto año, uno se remonta hasta el 60, que es el último número que uno encuentra con cifras del Banco Central, y no hay 4 años seguidos con inversión no creciendo. Si tú tienes una inversión que no se destroza, y no se destroza porque no hay una crisis internacional, pero que no crece de manera sostenida 4 años como nunca, desde que tenemos datos, y yo miro el escenario internacional y me doy cuenta que el mundo efectivamente no está creciendo con la fuerza que crecía el 2012-2013, pero era un rebote del 2008, pero está creciendo su promedio histórico, incluso por encima. Veo el precio del cobre y efectivamente no están los $4 que estuvo un par de meses el 2013, pero lo veo no ahora en 2.93, pero lo veía incluso los años anteriores en 2.10, 2.20 y el promedio histórico 2.10, 2.20. Entonces yo veo un mundo que no está expandiéndose como se expandía después del rebote del 2008, pero que está en sus valores históricos. Eso es lo que veo afuera. Siempre hay cosas buenas y malas, pero veo un mundo parecido al mundo histórico. Y veo un Chile que por primera vez en su historia, desde que hay datos, tiene una inversión que no crece. Yo lo atribuyo entonces no a un ajuste basado en rentabilidad y una crisis internacional que puede durar, sino que lo veo a una situación, como dicen los gringos, de espera y mira. Que se dilucida un poquito el ambiente. Los gringos dicen wait and see. No se trata de que la inversión se fue, pero la inversión paró. Si eso es así, y yo lo asocio a un entorno que ha sido más hostil al ambiente de negocio, más allá de si la discusión tiene o no tiene sentido, es lo que ha ocurrido objetivamente. A mí lo que me parece, yo quiero hacer 2 comentarios. El primero rápido es que, bueno, una vez que eso se empiece a despejar, en la dirección que se despeje, vamos a tener un sinceramiento de la inversión final. Y si creemos que al final los próximos 20 años Chile no va a volver a crecer más sobre el 2%, porque la reforma tributaria terminó de acabar con la rentabilidad y la laboral, bueno, la inversión va a empezar a caer en serio. Y si vemos que en realidad el ambiente para adelante, que esto fue un periodo de 4 años malo de ambiente hostil, pero para adelante se va a parecer más a lo que había el 2014 hacia atrás, yo creo que la inversión va a empezar a crecer de nuevo. Ahora, y aquí viene mi segundo comentario final, y por eso yo tengo una visión optimista con respecto a los próximos años, que creo que vamos a tener un viento de cola interno. Porque como la inversión fue un wait and see, yo creo que hay inversiones que no se perdieron para siempre, sino que están esperando. Hay unas que se perdieron ya, porque pasó la oportunidad. Pero yo creo que hay un porcentaje de la inversión, estoy especulando, estoy haciendo una hipótesis en función de un análisis de los datos. Yo creo que hay una parte de inversión que no ocurrió en estos 4 años, que es resultado de mayor desconfianza, pero que puede aparecer junta y puede terminar generando un impulso importante al crecimiento económico cíclico, pero doméstico, durante los próximos 2 años. Entonces yo tengo, por un lado, una visión no tan pesimista con respecto a la inversión, tengo más conciencia que esto es interno, porque el escenario internacional es promedio, y no hemos tenido nunca 4 años seguidos, no con la inversión destrozándose, pero sin crecer, y tengo una visión por lo mismo algo optimista, porque creo que el escenario que se está generando hoy día, y eso es lo que la bolsa apoya, creo yo, con un crecimiento de 40%, más allá de que el resto del mundo igual también ha ayudado, por supuesto, lo que te sugiere es que hoy día la probabilidad de que el próximo gobierno no sea hostil al entorno de negocio es mucho más alta que lo que era hace 8 meses atrás. Y por tanto yo veo que podemos terminar con un crecimiento harto más alto que lo que hace un par de meses atrás el Fondo Monetario proyectó para nosotros, que incluso hasta el 2020 está bajo 3%. Yo creo que hay espacio, gracias a una inversión que está esperando, como para crecer un poquito más. La gran duda es qué va a pasar en 3 años más, en 4 años más, cuando ese crecimiento potencial nos empiece a apretar de verdad y tengamos que empezar a preguntarnos si ese es el verdadero Chile en el que estamos viviendo o no. Yo igual tengo mis dudas, y yo creo que la estimación del comité de expertos del crecimiento potencial es demasiado pesimista. Yo creo que Chile debería tener la capacidad de crecer a tasas sin gran problema sobre el 4%, y si lo hace, haría lo que países con las características de Chile en términos de desarrollo económico han hecho en los últimos 40 años. Pero bueno, ese es otro tema que se va a empezar a despejar en 3 años más. Sí. Sí. Muy poco, Lina, perdón, muy poco, pero el doble al menos que la que vimos en los primeros 2 años de este gobierno. El doble. No. A ver. Es que
que, espérate, yo creo que, Lina, hay dos aspectos. Es cierto que la inversión minera es bastante función, o es función importante de los niveles del precio del cobre. Eso lo hemos visto, el ciclo del cobre, efectivamente con precios altos hay más inversión. Pero yo creo que también, como lo decía también Rafael y digamos, Tomás, creo que hay un efecto animal spirits, como decía Keynes, de que las expectativas con el cambio de gobierno van a mejorar, y están mejorando. Es decir, la gente apunta a que va a haber un cambio de gobierno y ese gobierno va a ser mucho más pro crecimiento en sus políticas, y eso genera expectativas en la inversión. Y sabemos que uno de los elementos centrales en que se desarrolle un ambiente de inversión importante en un país son las expectativas. Y yo creo que eso, por lo menos lo que veo es que ese ambiente sí se va a desarrollar con un cambio de gobierno que justamente tenga el enfoque de procrecimiento. Y ese efecto de la inversión es general, no es en el sector minero. El sector minero está más bien determinado por el efecto precio del cobre que tú mencionabas. Ahora, sin duda alguna, que esas expectativas, que juegan un rol central, sobre todo en el corto plazo, en la determinación de la inversión, después se tienen que ver corroboradas, digamos, efectivamente en políticas. Porque las expectativas se basan en lo que uno cree va a ser el próximo gobierno en términos de políticas favorables a la inversión y al crecimiento. Ahora, eso tiene un límite porque en definitiva también la gente quiere ver consistencia. Y entonces ahí yo creo que se va a jugar un partido importante en la posibilidad efectiva de poder pasar reformas importantes que favorezcan el crecimiento. Yo creo que la intención del gobierno eventual de Sebastián Piñera es eso. Ahora, en la práctica vamos a tener que ver qué significa eso en el sentido más bien político, porque las reformas, muchas de ellas tienen que pasar por el Congreso, y sabemos que en la medida que el Congreso sea más favorable al presidente, es más fácil pasar esa reforma. Si es desfavorable al presidente, van a haber más restricciones, o va a ser más lento el proceso, o eventualmente puede frenarse ese proceso. Entonces, yo creo que ahí hay un tema clave también que es importante, que, bueno, se va a dilucidar en la próxima elección. No, pues yo creo que estas cosas son bastante rápidas. Tú ves que el ambiente puede cambiar una vez que... A ver, si tú me preguntas a mí, aquí sí que estamos haciendo política ficción, ¿no es cierto? Si la economía tiene dificultades para hacer proyecciones, aquí tú le estás poniendo más pelos a la sopa. Y aquí voy a hacer un comentario un poquito político asociado con eso. A mí me parece igual importante... Si nos ponemos de acuerdo, si estamos en un escenario en el cual parte de lo que ha ocurrido es resultado de incertidumbre, y esa incertidumbre en parte está asociada o no a que gane un candidato asociado a la centro-derecha que se entiende que va a tener políticas más pro crecimiento. Si eso fuera así, a mí me parece importante sí hacer el comentario entonces de recordar que las elecciones en Chile en general son bastante cercanas, que más allá que se configure un escenario hoy día donde pareciera que un candidato, incluso algunos dicen podría ganar en primera vuelta, cuando uno habla con los analistas políticos y ve un poquito la historia de Chile, uno sabe que la probabilidad de eso no sé si es cero, pero es muy bajita. Y que al final del día, en la elección del 2009, en la que el candidato de aquel entonces Concertación, que sí estaba más asociada a políticas más parecidas a Sebastián Piñera, en un momento en el cual Sebastián Piñera representaba un cambio de coalición por primera vez después de 4 gobiernos, la crisis del 2008, era todo más hostil para el oficialismo en ese momento, en términos objetivos. Así y todo, Sebastián Piñera sacó 51-3, creo. O sea, yo lo que estoy tratando de decir es que a mí me parece razonable, si uno cree que la historia dice algo del futuro, pensar que cuando lleguemos a noviembre 16, 20, yo no me acuerdo cuándo es la elección, al día de la elección, que las encuestas que se hayan hecho 2 semanas antes, cuando todavía no esté el periodo, cuando sea, que todavía muestren, o sea, sería muy anómalo que no muestren a un candidato, que en segunda vuelta, si hay encuestas que parezcan que no muestren una cosa cercana. ¿Ah? Yo creo que eso va a hacer que todavía haya mucha espacio para que el intervalo para que el error de la encuesta todavía esté dentro del resultado posible, pero hoy día la cosa se ve como que estuviera resuelta y probablemente si uno tuviera que poner plata apostaría en una dirección y no en la otra, pero la historia nos dice que esta cosa puede ser un poquito más peleada de lo que parece hoy día, y mientras sea peleada va a haber espacio para que alguien juegue en contra y para que alguien justifique un wait and see. Así que yo, además, y con esto cierro, yo soy de los que piensa que si
efectivamente la cosa funciona como ha funcionado históricamente y termina ganando Sebastián Piñera, va a haber un segundo impulso positivo, porque todavía hay argumentos históricos para tener dudas razonables de que la elección esté resuelta. Yo creo que no, yo creo que no, yo creo que no. No, o sea, que hasta, mira, faltan 2 meses para la elección, está todo definido, estamos hablando de un presupuesto como si fuera el presupuesto para el último año de un gobierno, cuando es el presupuesto para el primer año del próximo gobierno. Por lo tanto, que el gobierno también asuma un compromiso con la austeridad fiscal, no lo quiero ningunear, pero es austeridad fiscal para el gobierno que viene. Hasta me podría yo poner un poquito cínico y pensar que al oficialismo no le conviene que el otro lado tenga un presupuesto muy expansivo. Pero dicho eso, tenemos a Nicolás Izaguirre, que es un profesional reconocido y probado, al menos en el mundo como ministro de Hacienda respetado, y por lo tanto yo de verdad creo que no explica un centímetro de lo que está pasando hoy día en Chile y del escenario expectativo. Vamos a tener que ver. Es poco probable que tengas una agenda muy rica en el Congreso cuando te quedan 2 meses por una elección, especialmente en un escenario que está tan complicado. Pero perdona, pero hay solo un comentario con respecto a la Ley General de Banco. A mí me parece que lo virtuoso, lo positivo, el mérito de Rodrigo Valdés, que dejó el Ministerio de Hacienda hace poco, es haber ingresado un proyecto de reforma de la Ley General de Banco, que es un proyecto que cuando la miran los técnicos están de acuerdo que es un buen proyecto, más allá que pueda ser mejorado y que uno pueda criticar cosas. O sea, que tiene muchos elementos que son importantes para ir cerrando la brecha chilena con la regulación internacional. A mí, y lo he dicho en un par de presentaciones, no me interesa que el proyecto salga el próximo mes. O sea, si sale bien, si no sale, lo que me interesa es que salga un buen proyecto, porque es un proyecto complejo. ¿Te fijas? Entonces, tampoco creo que sea relevante si se define o no ese proyecto durante los próximos 2 meses. Lo que sí me interesa es que sea cual sea el gobierno que venga, el proyecto siga su curso en el legislativo y termine siendo ley más pronto que tarde, pero siendo un buen proyecto, una buena ley. Mira, mi perspectiva respecto al tema tributario es que efectivamente creo que se hizo una reforma tributaria engorrosa, que significa primero un deterioro digamos, en la inversión y en la capacidad de ahorro de las empresas. Es decir, en el fondo, y además que no permitió recaudar lo que efectivamente se propuso. Creo que sería, y yo creo que va por ese lado también lo que yo por lo menos he escuchado en la posibilidad del gobierno del candidato Piñera, va por el lado de corregir esa reforma tributaria. Incluso le he escuchado también a gente más bien tipo concertación, que también entienden que esa reforma tributaria requiere de una corrección en el sentido no de a lo mejor reducir la capacidad de recaudación que tiene, sino que en cambiar los incentivos. Es decir, eso de tener un sistema desintegrado tributario entre las personas y las empresas me parece que es absolutamente una aberración. Es decir, yo creo que una de las grandes virtudes que tenía nuestro sistema es justamente tributario, es integrar a las empresas con las personas. Y generar también un incentivo importante a poder generar recursos internos para financiar la inversión de las empresas. Eso yo creo que con la reforma tributaria que vimos en este gobierno se perdió,
Y creo que es necesario justamente para estimular aún más la inversión y tener un buen sistema más pro inversión, pro ahorro, que al final es lo que nos genera más crecimiento, volver a un sistema parecido al que teníamos. No digo que sea exactamente igual, pero por lo menos con los principios parecidos que teníamos previamente. Así que creo que va a ser un tema que debiera abordar de todas maneras el próximo gobierno, y creo que sería muy, muy beneficioso para la economía y para las posibilidades de desarrollo y crecimiento futuro. Estamos, ¿no? Está bien. Muchas gracias. Bienvenida. Vamos a hacer menos despelotado que el despelotamiento.